Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y nuestro tema a tratar es sobre la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey, Nuevo León. Nosotros nos vamos a enfocar en el río de Santa Catarina, hacer una vista social al impacto del ODS 6 en la calidad del agua. Los autores somos Fernanda Espinosa, Jesús Gallegos, Jacqueline Góngora, Carlos Herrera, Miguel Román y Leonardo Gaona. Nuestro tema, como lo dijimos, es la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey. El resumen de este tema es que la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey es una problemática ambiental y social creciente que afecta a la salud pública y el equilibrio ecológico local. Esta investigación analiza la contaminación por metales pesados en los ríos de Santa Catarina y Pesquería y su impacto social. Se realizó una visión documental de las fuentes oficiales y academias. Se compararon datos históricos actuales sobre la contaminación hídrica en región. Los resultados muestran una disminución lenta de la contaminación por metales pesados desde la década de 1990, aunque persisten concentraciones elevadas en zonas cercanas a parques industriales. Se requiere un compromiso social y acciones integrales para garantizar un futuro con agua limpia y segura. Nuestras palabras clave en este trabajo son la contaminación hídrica, metales pesados, salud pública, equilibrio ecológico y educación ambiental. Abstract: Heavy metal pollution in Monterrey rivers is a growing environmental and social problem that affects public health and local ecological balance. This research analyzes heavy metal pollution in Santa Catarina and Pesquería rivers and its social impacts. A documentary review of official and academic sources was conducted, and historical and current data on water pollution in the region were compared. The results show a slow decrease in heavy metal pollution since the 1990s, although high concentrations persist in areas near industrial parks. Social commitment and comprehensive actions are required to ensure a future with clean and safe water. Keywords: water pollution, heavy metals, public health, ecological balance, environmental education. Introducción: la contaminación por metales pesados en los ríos que atraviesa la zona metropolitana de Monterrey no es simplemente un problema ambiental aislado, es un reflejo de complejas interacciones entre el desarrollo industrial, las prácticas agrícolas, el crecimiento urbano descontrolado y la gestión de recursos hídricos. Ríos como el Santa Catarina y el Pesquería, que históricamente han sido fuentes vitales de agua y sustento para las comunidades locales, ahora enfrentan una creciente amenaza debido a la presencia de contaminantes tóxicos. Esta investigación profundiza en la problemática. No solo analiza los datos de contaminación, sino que también explorando las causas subyacentes, las consecuencias a largo plazo y las posibles soluciones. Se busca comprender cómo la contaminación por metales pesados afecta a la salud humana, la biodiversidad, la economía local y la calidad de vida de los habitantes de Monterrey. En Monterrey, el desarrollo industrial ha sido clave para el crecimiento económico, pero también ha traído consigo problemas ambientales importantes, especialmente en la calidad del agua. Los ríos Santa Catarina y Pesquería han recibido durante décadas descargas contaminantes provenientes de la industria metalúrgica y de otras actividades urbanas. Esto genera preocupación por la salud pública y el equilibrio ecológico local. El objetivo general de esta investigación es analizar la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey y su impacto social, mientras el objetivo específico es identificar las principales causas de dicha contaminación y proponer soluciones sociales que fomenten la educación ambiental y la participación comunitaria. La metodología utilizada consistió en una revisión documental de fuentes oficiales y académicas, con el fin de comparar datos históricos actuales sobre la contaminación hídrica en la región. Metodología: la investigación se realizó mediante una revisión documental de fuentes oficiales y académicas. Se consultaron bases de datos de Conagua, Semarnat, IMTA y artículos académicos publicados entre 1990 y 2025.
Se compararon datos históricos y actuales sobre la contaminación hídrica en la región y se analizaron los resultados. Además de las fuentes documentales mencionadas anteriormente, esta investigación incorpora entrevistas con expertos, diálogo con investigadores, ingenieros ambientales, funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios para poder obtener perspectivas diversas sobre el problema. Análisis de casos de estudio. Examen detallado de áreas específicas a lo largo de los ríos Santa Catarina y Pesquería que presentan altos niveles de contaminación. Modelado de la dispersión de contaminantes. Utilización de modelos matemáticos para predecir cómo se propagan los metales pesados en el agua y el suelo y cómo afectan a las diferentes comunidades. Evaluación de riesgos para la salud. Análisis de la exposición de la población de los metales pesados a través del consumo de agua, alimentos y contacto directo. Y estimación de los riesgos para la salud. Marco teórico. Desde mediados del siglo XX, Monterrey comenzó a consolidarse como una de las zonas industriales más importantes en México. Este crecimiento económico, aunque generó empleos y progreso, provocó también el deterioro progresivo de los ecosistemas acuáticos locales en los años 70 y 80. La falta de regulación ambiental permitió que los residuos industriales se vertieran directamente en los ríos sin un tratamiento adecuado. Estudios de la época ya mostraban presencia de plomo, cadmio y mercurio en el agua, metales que pueden causar daños neurológicos y renales en los humanos. En las décadas siguientes, la conciencia ambiental creció y las autoridades comenzaron a establecer normativas más estrictas como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente. Sin embargo, los informes más recientes de la Comisión Nacional del Agua con Agua y de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León revelan que aún existen niveles peligrosos de contaminación por metales pesados, especialmente en zonas cercanas al río, Pesquería. La perspectiva social es fundamental, ya que las comunidades que viven a orillas de estos ríos son las más afectadas. El acceso a agua limpia y el saneamiento adecuado no solo son derechos humanos, sino metas esenciales del ODS 6 de la Agenda 2030. La contaminación por metales pesados se enmarca dentro de un contexto más amplio de degradación ambiental y justicia ambiental. La justicia ambiental se refiere a la distribución equitativa de los beneficios y las cargas ambientales, y a la participación significativa de todas las personas en la toma de decisiones ambientales. En el caso de Monterrey, es importante analizar si la contaminación por metales pesados afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables y marginadas. Además, se explorarán los conceptos de resiliencia ecológica y adaptación al cambio climático. Los ecosistemas acuáticos saludables son los más resilientes a los impactos de la contaminación y el cambio climático. Es fundamental comprender cómo la contaminación por metales pesados reduce la resiliencia de los ríos de Monterrey y cómo se pueden implementar en estrategias de adaptación para protegerlos. La contaminación hídrica es un problema ambiental y social que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los metales pesados son contaminantes peligrosos que pueden causar daños graves a la salud humana y al ambiente. El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y es responsabilidad de los gobiernos y la sociedad en general proteger y preservar este recurso. La educación ambiental y la participación ciudadana son fundamentales para abordar este problema. Por otro lado, también tenemos resultados más detallados. Aquí tenemos un poco sobre la evolución histórica profunda. La historia de la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey está intrínsecamente ligada al desarrollo industrial de la ciudad. Desde la instalación de las primeras fábricas en el siglo XX, las descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado han sido una práctica común. La falta de regulación y control ambiental permitió que las industrias vertieran sus desechos directamente a los ríos sin considerar las consecuencias. En las décadas de 1970 y 1980, la contaminación alcanzó niveles críticos con la presencia de metales pesados de concentraciones alarmantes. Los estudios de la época revelaron graves daños a la salud humana y los ecosistemas acuáticos. A partir de la década de 1990 se implementaron algunas medidas de control como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y promulgación de leyes ambientales más estrictas. Sin embargo, la aplicación de estas medidas ha sido limitada y la concentración persiste en muchas áreas. Fuentes de contaminación idénticas con precisión. Además de las
fuentes mencionadas anteriormente, se identificaron fuentes de contaminación específicas en diferentes áreas de la zona metropolitana de Monterrey, como por ejemplo parques industriales que tienen descargas de aguas residuales de industrias ubicadas en los parques industriales de Escobedo, Apodaca y Guadalupe. Sitios contaminados. Presencia de los sitios contaminados con metales pesados debido a la actividad industrial pesada como antiguas fundaciones y fábricas de bacterias. Descargas clandestinas. Las descargas clandestinas se habla sobre ilegales aguas residuales e industriales y domésticas a los ríos. También tenemos escorrentía urbana. Arrastre los metales pesados desde las calles y los techos de las casas hacia los ríos durante las lluvias. Impacto social de profundidad. La contaminación por metales pesados tiene un impacto diferenciado a las diferentes comunidades de Monterrey. Las poblaciones más vulnerables, como los niños, los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes, son más susceptibles a los efectos tóxicos de los metales pesados. Además, las comunidades de bajos ingresos que viven cerca de los ríos contaminados a menudo no tienen acceso a agua potable y segura y dependen directamente de los ríos para sus asuntos. Esto los expone a un mayor riesgo a contraer enfermedades relacionadas a la contaminación. Los resultados se muestran lentamente por la contaminación de los metales pesados en la década de 1990, aunque persisten concentraciones elevadas en zonas cercanas a parques industriales, y los parques industriales se encuentran encontrados en plomo, cadmio, cobre, mercurio. Se destaca la falta de plantas y tratamiento y la deficiencia supervisión ambiental como factores contribuyentes. El análisis de los datos recopilados muestra que la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey ha disminuido lentamente desde la década de 1990, aunque persisten concentraciones elevadas en zonas cercanas a los parques industriales, como ya se mencionó anteriormente. Los principales metales encontrados también se mencionaron, que serían el plomo, el cadmio, cobre y el mercurio. Los estudios más actuales indican que la falta de plantas y de tratamiento suficiente y deficiente, supervisión ambiental, contribuyen al problema. Las comunidades más afectadas presentan un mayor riesgo de enfermedades y una pérdida de confianza hacia el consumo de agua local. A pesar de las campañas ambientales impulsadas por el gobierno estatal, aún no existe una falta de educación ambiental y de participación ciudadana activa. Tiene también impacto social analizado en profundidad, que vendría siendo la contaminación por metales pesados tiene un impacto diferenciado en las diferentes comunidades de Monterrey. Las poblaciones más vulnerables, como los niños, los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes, son más susceptibles a los efectos tóxicos de los metales pesados. Además, las comunidades de bajos ingresos que viven cerca de los ríos contaminados a menudo no tienen acceso de agua potable o segura y dependen directamente de los ríos para su sustento. Esto los expone a un mayor riesgo de contraer enfermedades relacionadas con la contaminación. Tiene un impacto ecológico detallado que la contaminación por metales pesados afecta a los niveles de la cadena alimentaria acuática. Los metales pesados se acumulan en los sedimentos del fondo de los organismos y a su vez consumidos por peces, a veces mamíferos, lo que lleva a la bioacumulación de metales pesados por los niveles superiores de la cadena alimentaria. La contaminación por metales pesados también se puede alterar la estructura y la función de los ecosistemas acuáticos, reduciendo la biodiversidad y la capacidad de los ríos para proporcionar servicios ecosistemáticos como la purificación del agua y la regulación de inundaciones. Tenemos también la discusión ampliada, que vendría siendo la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey. Es un problema muy complejo que requiere un enfoque multidisciplinario y colaborativo. No basta con implementar medidas de control de contaminación, es necesario abordar las causas subyacentes del problema, como la falta de regulación ambiental, la corrupción, la desigualdad social y la falta consciente ambiental. Es fundamental fortalecer la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. Las comunidades locales deben tener voz y voto en las decisiones que afectan su salud y su medio ambiente. Además, es necesario invertir en investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras para la remediación de la contaminación.
Se deben explorar opciones como la fitorremediación, que es el uso de plantas para limpiar el agua y el suelo. La nanotecnología, que es el uso de nanopartículas para remover metales pesados. La contaminación hídrica es un problema ambiental y social que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los metales pesados son contaminantes peligrosos que pueden causar daños graves a la salud y al ambiente. El acceso de agua potable es un derecho fundamental y es responsabilidad de los gobiernos y la sociedad generar y proteger y perseverar este recurso. La educación ambiental y la participación ciudadana son fundamentales para abordar este problema. En el contexto local, la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey es un problema que ha sido documentado en varios estudios de Conagua en 2020. La contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey es un problema grave que requiere atención inmediata. En el contexto regional, la contaminación por metales pesados es un problema que afecta varias regiones de México. Según Semarnat, en 2019, la contaminación por metales pesados es un problema ambiental y social que requiere una atención integral. En el contexto científico, la contaminación por metales pesados es un problema que ha sido estudiado ampliamente según la OMS. En 2019, la exposición a metales pesados puede causar daños graves a la salud humana. La perspectiva desde la cual se aborda el tema social y científica. Se analizarán los datos y la información disponible sobre la contaminación sobre metales pesados de los ríos de Monterrey y se propondrán soluciones sociales que fomenten la educación ambiental y la participación comunitaria, y a su vez la comunicación por los metales pesados en los ríos de Monterrey es un problema ambiental y social creciente que afecta a la salud pública y el equilibrio ecológico local. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la exposición a metales pesados puede causar daños graves a la salud humana, y el objetivo general de esta investigación es analizar la contaminación por los metales pesados en los ríos de Monterrey y su impacto social. El objetivo específico es identificar principales causas de dichas contaminaciones y proponer soluciones sociales que fomenten la educación ambiental y la participación comunitaria. Bueno, nuestras conclusiones. El estudio permitió comprender que, aunque Monterrey ha avanzado en políticas ambientales, la contaminación por metales pesados sigue siendo una amenaza importante para la salud y el bienestar de la población. El cumplimiento del ODS 6 requiere acciones integrales que incluyan no solo tecnologías, sino también compromiso social. Se proponen dos soluciones sociales principales. Primero, el fortalecimiento de programas de educación ambiental en las escuelas y comunidades para fomentar una cultura de respeto y cuidado del agua. Y segundo, la creación de redes ciudadanas de vigilancia ambiental que colaboren con las autoridades en la detección temprana de fuentes contaminantes. Solo con la participación activa de la sociedad podrá garantizarse un futuro con agua limpia y segura para todos. La contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey es un problema ambiental y social que requiere un compromiso social y acciones integrales. Se sugiere implementar programas de educación ambiental y participación ciudadana para garantizar un futuro con agua limpia y segura. Dos posibles soluciones son: uno, implementar plantas de tratamiento de agua residual en la región. Dos, establecer un programa de monitoreo y vigilancia ambiental participativo. La contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey es una crisis socioambiental que amenaza la salud pública, la biodiversidad y la sostenibilidad de la región. Si no toman medidas urgentes y efectivas, las consecuencias serán devastadoras. Es hora de que las autoridades gubernamentales, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos trabajen juntos para revertir esta tendencia y construir un futuro más saludable y sostenible para Monterrey. Recomendaciones específicas y viables. Punto 1. Implementar un sistema de monitoreo continuo de la calidad del agua en tiempo real. 2. Establecer límites de descarga más estrictos para las industrias. 3. Promover la adaptación de tecnologías limpias en la industria. 4. Construir y mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales. 5.
Implementar programas de educación ambiental en las escuelas y las comunidades. 6. Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y en el control de la contaminación. 7. Establecer un fondo de remediación para limpiar los sitios contaminados. 8. Promover la agricultura orgánica y el uso de fertilizantes naturales. 9. Proteger y restaurar los ecosistemas ribereños. Y por último, 10. Promover el uso eficiente del agua y la conservación de recursos hídricos. Y esta investigación ampliada proporciona una base sólida para la acción y ofrece una hoja de ruta para construir un Monterrey más limpio, saludable y sostenible. Referencias bibliográficas, pues como aquí pueden ver, Conagua, Semarnat, INTA y todo lo demás, hasta el gobierno de Nuevo León. A continuación, importancia del tema contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey, Nuevo León. Es importante generalizar conciencia sobre el tema porque este afecta la salud de las personas, los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la región. Primer punto, impacto en la salud humana. Los metales pesados como el plomo, mercurio, cadmio o arsénico pueden acumularse dentro del cuerpo a través de agua o los alimentos contaminados. Esto causa enfermedades graves, daños neurológicos, renales y hasta el cáncer. Datos extra. Para enriquecer aún más la investigación, consideramos los siguientes datos adicionales divididos por categorías para facilitar su integración. 1. Datos demográficos y socioeconómicos, distribución de la población, mapas detallados que muestran la densidad de población a lo largo de riberas de los ríos de Santa Catarina y Pesquería. Esto permite identificar las comunidades más expuestas a la contaminación. Nivel socioeconómico, datos sobre el ingreso promedio, el nivel educativo y el acceso a servicios básicos, agua potable, saneamiento en las comunidades cercanas a los ríos. Esto ayuda a comprender la vulnerabilidad de estas poblaciones a los que afecta la contaminación. Actividades económicas. La información sobre las principales actividades económicas, agricultura, pesca e industria que depende de los ríos y cómo la contaminación afecta a estas actividades. Número 2. Datos de la salud pública. Incidencia de enfermedades. Estadísticas sobre la incidencia de enfermedades relacionadas con la exposición a metales pesados, cáncer, enfermedades neurológicas, problemas renales en la comunidad cercana a los ríos, estudios de biomonitoreo, resultados de estudios que miden la concentración de metales pesados en la sangre, la orina o en el cabello de los habitantes de Monterrey. Evaluación de la cantidad de agua potable. Datos sobre la cantidad del agua potable suministrada a las comunidades y, y si cumple con la... Número 3. Datos cadmio, arsénico a los de los diferentes puntos del río Santa Catarina y Pesquería. Identificación de fuentes de contaminación, información sobre la ubicación y las características de las primeras fuentes de contaminación, industrias, minas, rellenos sanitarios, cantidad de suelos, datos sobre la concentración de metal en las riberas de los ríos y biodiversidad. Inventarios de las especies de plantas y animales habitan los ríos y cómo la contaminación afecta su diversidad y abundancia. Datos regulatorios y de gestión. La legislación ambiental, análisis de leyes y regulaciones mexicanas relacionadas con la descarga de contaminantes en cuerpos de agua y su aplicación en Monterrey. Permisos de descarga.
información sobre los permisos de descarga otorgados en las industrias y cumplen con los límites establecidos. Programas de monitoreo y control. Descripción de los programas de monitoreo de la calidad del agua y de control de la contaminación implementados por las autoridades. Inversión de la infraestructura. Datos sobre la inversión de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y la remediación de sitios contaminados. Datos comparativos. Comparación con las otras ciudades. Análisis comparativo de la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey con la situación con otras ciudades de México y del mundo. Tendencias a largo plazo. Gráficos que muestran la evolución de la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey, realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lleva de los niños que viven cerca. Informe de Conagua. Mencionar un informe reciente de la Comisión Nacional del Agua que identifica las principales fuentes de contaminación en el río Pesquería. Datos del INEGI. Utilizar datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía para mostrar la distribución de la población y el nivel socioeconómico de colonias de Monterrey. Integración de los datos. Es importante integrar estos datos adicionales de manera coherente y relevante en la investigación. Se pueden utilizar tablas, gráficos y mapas para presentar los datos de manera visual y facilitar su comprensión. Además, es fundamental analizar los datos de manera crítica, contextualizada, considerando las limitaciones de los datos y las posibles fuentes de error. Al incorporar estos datos adicionales, la investigación sobre la contaminación por metales pesados en los ríos de Monterrey se volverá más completa, precisa y relevante para la toma de decisiones informadas.